Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Una vez más estamos en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, como dijimos en una sesión anterior, es una repetición de la ley de Dios que fue dada al pueblo de Dios a través del hombre de Dios, Moisés, en el monte Sinaí. Esta ley de Dios es repetida con aplicación en el libro de Deuteronomio, y allí es donde el libro obtiene su nombre. En hebreo, la palabra Deuteronomio significa precisamente repetición de la ley, y como ya hemos dicho, es más que una repetición, es una presentación de la ley a la segunda generación del pueblo de Dios. La primera generación murió en el desierto, y la segunda generación debe oír su palabra antes de entrar a la tierra de Canaán. Y la exhortación en el libro de Deuteronomio es que la segunda generación enseña a sus hijos, o sea, a la tercera generación, la palabra de Dios. Ahora bien, el libro de Deuteronomio, como dijimos en la lección anterior, es un libro de sermones. Es una colección de sermones que fueron dados en un periodo de tiempo por Moisés al pueblo de Dios mientras acampaba al este del río Jordán, justo antes de invadir la tierra de Canaán. Así que el libro de Deuteronomio es un libro de gran exhortación, de grandes sermones, retando a este pueblo cuando ya están por entrar a Canaán y lograr, realizar y experimentar el propósito de su salvación. Y de nuevo, el libro de Deuteronomio se puede aplicar a nuestras vidas. Si hemos sido liberados de nuestro Egipto espiritual, si estamos cansados de andar en círculos de incredulidad y de desilusión, sin apropiarnos por la fe de todo lo que Dios tiene para nosotros, los propósitos de la salvación, si finalmente alcanzamos el punto donde queremos poseer nuestras posesiones espirituales y entrar a las bendiciones espirituales que Dios tiene para cada creyente, entonces el libro de Deuteronomio y todas sus exhortaciones son para nosotros por aplicación. Estas son las últimas palabras de Moisés para este pueblo al que dirigió por tanto tiempo y al que amó tanto. Ese pueblo por el cual intercedió ante Dios una y otra vez para rogar su perdón y su salvación. Estas son sus últimas palabras antes de entrar a la tierra prometida, y encontraremos muchas aplicaciones en estos grandes sermones de Moisés si es que queremos entrar a la tierra prometida de la experiencia cristiana. Con esta perspectiva del libro de Deuteronomio, vamos a considerar algunos de estos sermones de Moisés. Moisés, sin duda, fue un gran predicador. Las mejores predicaciones están en la Escritura, y los predicadores harían bien en reconocer eso y sencillamente exponer o hacer exégesis o enseñar los grandes sermones que ya han sido predicados. Algunos de los mejores sermones de la Biblia están en el libro de Deuteronomio, ya que fueron predicados por este hombre Moisés. El primero que consideraremos está en los capítulos introductorios del libro. Es realmente un gran resumen de la historia hebrea desde la perspectiva de Moisés a través de la inspiración del Espíritu Santo. Cuando terminemos este libro de Deuteronomio, el último de los libros de la ley, comenzaremos un estudio de los libros de historia del Antiguo Testamento. Comenzaremos a estudiar historia hebrea. Esta es una gran materia y muy vasta también.
Uno de los cursos más difíciles, si usted va a un seminario o instituto bíblico, es la historia hebrea. La historia está resumida varias veces en la Biblia. Una de esas ocasiones fue cuando Esteban predicó su gran sermón en Hechos capítulo 7. Él nos dio allí un gran resumen y muy breve y conciso de lo que es la historia hebrea. Y aquí, en los capítulos introductorios de Deuteronomio, Moisés resume la historia hebrea hasta el punto donde él vivió. Y cuando usted lee ese resumen de Moisés de la historia hebrea hasta el punto de su vida y experiencia, usted descubrirá cuál era el punto de vista de Moisés y la inspiración del Espíritu Santo sobre ese periodo de la historia hebrea. Es muy importante leer los breves resúmenes porque le darán un enfoque de la historia hebrea mostrándole lo más importante. Y lo más importante que resalta en este resumen de la historia hebrea es cómo Dios lidió con él y con el pueblo a través de la experiencia de sus vidas. Esta es una observación muy importante que hacer en estos capítulos introductorios de Moisés. Ahora bien, hay una gran exhortación en todo el libro de Deuteronomio a obedecer las leyes de Dios. Usted encontrará que cuando ellos obedecían las leyes de Dios, Dios les bendecía. Y cuando no obedecían las leyes de Dios, estaban bajo la maldición de Dios. Y Moisés hace destacar esto y les exhorta a obedecer la palabra de Dios. Esta exhortación a la obediencia se encuentra por todo el libro. Una de las palabras claves del libro es obedecer. Otra de las palabras claves es amor. Usted pensará que esta parte del Antiguo Testamento, el amor no sería un tema muy apropiado, pero sí lo es. El amor es mencionado muchas veces en este libro, especialmente las exhortaciones de Moisés a amar a Dios con todo el corazón. Este es un tema en este libro. Hay otro discurso de Moisés que le sigue a ese y también está a la primera parte del libro hasta el capítulo 4, el cual es una exhortación a obedecer la palabra de Dios y a nunca olvidar las cosas que él hizo por ellos. El gran punto de estos 3 capítulos introductorios es: recuerden cómo Dios obró en sus experiencias, recuerden los milagros que él realizó. De manera que la exhortación en el capítulo 4, en este hermoso sermón, es que sus milagros tengan un efecto profundo y permanente en sus vidas y que ustedes hablen a sus hijos de estos milagros. Luego, hay una advertencia para ellos si rompen su contrato con Dios. Un pacto es realmente eso, un contrato entre Dios y su pueblo, y los términos del contrato están bien claros. Si el pueblo no guarda esos términos, no hay contrato. Dios es responsable de bendecirlos si ellos son obedientes. Esta es una gran advertencia aún para nuestras vidas. Nunca rompa su contrato con Dios. El capítulo 5 es un capítulo determinante en el libro de Deuteronomio porque este capítulo es una repetición de los 10 mandamientos, y esto es lo que el libro es, una repetición de la ley. Cuando estos mandamientos son repetidos, compare los mandamientos del libro de Éxodo con estos de Deuteronomio 5. Hay algo muy interesante. Usted se dará cuenta que hay algunas aplicaciones que no aparecen en Éxodo el capítulo 20. La exhortación es la siguiente: que siempre tengan tal corazón para mí, queriendo obedecer mis mandamientos. Entonces todo les irá bien en el futuro y a sus hijos por todas las generaciones. De modo que Moisés le dijo al pueblo: miren pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Anden en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Ese es el mensaje del libro de Deuteronomio. La clave para la bendición de Dios es la obediencia. En nuestra anterior lección tratamos el mejor sermón de Moisés, en el capítulo número 6 de Deuteronomio. En este sermón pudimos ver que el propósito de la exhortación era decirle a la segunda generación del pueblo de Dios
sus valores y la palabra de Dios. Esto lo vimos en una anterior lección como el proceso educacional, un proceso basado, por supuesto, en la palabra de Dios. Tal vez la parte más importante de este proceso era lo que llamamos realidad. Lo que los niños necesitan más que nada es un modelo. Y el gran énfasis de Moisés era para los padres, que vivieran esas palabras en verdad, que las guardaran en sus corazones. El propósito de este proceso es producir adultos que amen a Dios con todo su corazón y le obedezcan y sirvan con todo su ser. No hay otra manera de producir hijos así. Si usted no les muestra un modelo, el modelo es el mensaje. Y vamos a continuar con otro gran sermón de Moisés que se encuentra en el capítulo 8 de este libro de Deuteronomio en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, es importante recordar que el compromiso de Dios con nosotros a bendecirnos está dado en virtud de nuestra obediencia a Él. La salvación es gratis. La salvación viene de Dios. La salvación la recibimos por la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Pero si queremos ser bendecidos por Dios abundantemente y entrar a la tierra de la bendición espiritual, tenemos que ser obedientes a la ley de Dios. Esto lo encontramos en este libro de Deuteronomio. De esta forma concluimos otra importante clase sobre el Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos cómo estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio disponibles completamente gratis para la serie del Antiguo Testamento. Esta es nuestra dirección: Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O al correo electrónico iba@transmundial.org. Le esperamos nuevamente en el aula virtual del Instituto Bíblico del Aire para nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.